Señoras y señores representantes de los medios de comunicación, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos a esta rueda de prensa. Como ustedes saben bien, a partir de la reunión que sostuvimos en Cancún en los primeros días de octubre, cuando se formó el Movimiento Nacional Taxista a nivel nacional, quienes anteriormente integramos la organización Taxistas Organizados de la Ciudad de México, nos unimos a los compañeros de las terminales y del aeropuerto para formar el Frente de Taxistas Concesionados y Organizados de México. Les recordamos que venimos luchando en contra de la ilegalidad y de la ilegal operación de las empresas Uber y Cabify, pero no solo eso, sino también en contra de la omisión, complacencia, colusión y corrupción que existe en el gobierno de la Ciudad de México, que, como seguramente ustedes ya lo saben y recuerdan, mediante triquiñuelas jurídicas han impuesto un servicio pirata de corte transnacional que, como hemos dicho, se lleva al extranjero la renta que debería ser de los mexicanos y los impuestos para la ciudad y el país. Contrario a lo que ocurre en Quintana Roo, con la Secretaría de Infraestructura y Transporte, que desde el inicio de la nueva administración ha realizado operativos para detener y generar multas administrativas a más de 400 operadores de Uber en Cancún, aquí no solo los consienten, sino que, por otro lado, parece que les hacen la chamba, porque a nosotros, que tenemos concesión, que cumplimos con todas las reglas, el Instituto de Verificación Administrativa anda buscando el mínimo detalle para sacarnos de circulación, sobre todo en los sitios y bases cercanos a la zona donde más trabaja Uber y Cabify, como son Polanco, Roma, Condesa, Santa Fe y las terminales de autobuses y las dos terminales del aeropuerto de la Ciudad de México. En cambio, en Quintana Roo, los colaboradores del titular de la Cintra, Jorge Portilla Mánica, aplican el artículo 32 bis de la Ley del Transporte, donde se establece que quien preste el servicio de pasajeros solo podrá realizarlo con una concesión del Estado, lo mismo que exigimos aquí. Incluso, de acuerdo con la prensa quintanarroense, Luis de Uriarte, director de comunicaciones de Uber en México, acepta que allá son ilegales, pero le apuestan a que haya una regulación en las mismas condiciones de amplio beneficio para ellos como en la Ciudad de México. Amigos representantes de los medios de comunicación, mientras vemos que en otros estados se aplican las leyes, que además son muy claras, como en el estado de Tabasco, en la Ciudad de México se les dio entrada mediante un acuerdo cuyo peso jurídico no es mayor a ninguna ley, ni estatal ni federal. Es decir, es inconstitucional ese acuerdo, razón por la que quienes dirigen el actual gobierno han incumplido con el mandato de guardar y hacer guardar las leyes que nos permitan una convivencia armónica. Asimismo, las autoridades tampoco han cumplido con al menos dos de los puntos que se comprometieron en el acuerdo Espullo y Leonino, como son imponer una cromática diferente al taxi libre y la entrega de convertidores catalíticos. En cambio, los requisitos que la ley nos solicita para trabajar, como ustedes saben, son la revista, el cambio de cromáticas, seguros especiales para transporte, licencia de manejo tipo E y tarjetón. Además, las arcas de la capital recibieron 4.200 millones de pesos correspondientes al pago de la concesión de los 140,000 concesionarios que existen en la Ciudad de México, mientras Uber y Cabify y otras aplicaciones que actúan sin concesiones no pagan al erario de la ciudad. Y si pagan algo, nadie sabe ni nadie supo a qué bolsa o bolsillo se va. Al respecto, queremos decirles que el concepto
de validación vehicular que ha emprendido la Secretaría de Movilidad en las semanas recientes no existe en el Código Fiscal de la Ciudad de México, como sí existe el de revista vehicular para nosotros los taxistas. Nosotros hacemos una contribución fiscal al erario de la ciudad al pagar la revista, pero el dinero de la validación no llegará a la tesorería, sino que se irá a la CEMOVI. Ahora que se viene la lucha electoral, será la empresa Car Record Technology SADCB, de cuestionable creación, otro cochinito para Miguel Ángel Mancera y Héctor Serrano, este último que quiere ser senador para obtener fuero político y protegerse de todas las tropelías y probables actos de corrupción que le encuentren en el siguiente gobierno. Amigos de los medios de comunicación, de acuerdo con los 45,000 registros que tiene Uber, según declaraciones del mismo Luis de Uriarte, nosotros queremos saber dónde están los más de 80 millones de pesos que han aportado estas dos plataformas por el concepto de 1.5% en un año para el Fondo de Mejoramiento del Taxi, la Movilidad y el Peatón. Además, ustedes imaginarán que si eso es por el 1.5%, ¿cuánto es lo que esas empresas se han llevado fuera de México en solo un año? Pero lo peor de todo esto es que al observar la condescendencia del gobierno con todo aquello que huele a negocio tolerado por las autoridades, a cambio de dividendos nada transparentes, han aparecido otras aplicaciones que trabajan sin concesión, como Google Rights, cuyos inversionistas son, entre otros, Bruce Patrick Boyle, vicepresidente de Televisa Network, y Ana Midori Franco Endo, directora del área administrativa y financiera de ITAM. A este sistema le llaman club, cobran en efectivo o con tarjeta, y a este cobro lo conocen como compensación para evadir impuestos. Asimismo, se anunció que pronto aparecerá una aplicación nueva para mujeres operada solo por mujeres. A la par de ello, ahora también surgió la empresa Ergomotos, que presta un servicio parecido, sin concesión, con 50 motocicletas al momento. Pero este tipo de transporte lo hay por casi toda la ciudad, tolerado, como son también los mototaxis piratas, además de los piratas panteras que ya conocemos, con cromática, que tienen acuerdos económicos, políticos con los funcionarios de la Ciudad de México, y a plena luz del día se pasean por el centro de la ciudad y nadie les hace nada, porque el INVEA no actúa de oficio, sino a petición, y de donde se las deberían dar, que es la Secretaría de Movilidad, no lo hacen. Luego, también la diputada local panista, Wendy González, propone instalar módulos de atención a quejas de estas aplicaciones, es decir, impulsar su permanencia en lugar de velar por las reglas que ellos mismos como diputados emiten. En cambio, siguen sin atender el tema legal, es decir, que legislarán para que estos vehículos tuvieran una concesión, una cromática y forma de identificación y pagaran a la Ciudad de México, pero no lo hacen porque es un negocio para particulares, entre los que se encuentran algunos diputados, en lugar de ser un beneficio para la ciudad. Les recordamos, en la medida en que estos vehículos sean sujetos de normas más estrictas, tendrán que permanecer mayor tiempo como vehículos de servicio, y entonces, para los dueños de las aplicaciones y sus socios mexicanos, no sería rentable, porque ellos piden vehículos en buenas condiciones, además de que la actual constante rotación separaría y dejaría de ser negocio. También recordemos que la semana pasada, de forma unilateral, porque así se nos permiten las autoridades de esta ciudad, Uber realizó un incremento de 2 pesos por la solicitud de servicio, más 3.60 pesos
por otras contribuciones. Además, el 1.5% del viaje para el Fondo de Mejoramiento del Taxi, la Movilidad y el Peatón, costo que están trasladando al usuario y no a la empresa como debería ser. Como vemos, aquí se combinan a la vez la ley de la selva y la ley de Herodes. Cada quien hace lo que quiere en esta Ciudad de México, al amparo de un gran cochinito que están engordando para el tema electoral. La recaudación, sin dar vista a la tesorería, es eso, el gran cochinito, como son los comerciantes ambulantes, los vagoneros, el metro, los viene y tantos que trabajan en la informalidad fuera de la ley y que se persignan con las autoridades. También queremos decirles que el problema ambiental seguramente se ha incrementado porque también se acrecentó el número de parque vehicular en la Ciudad de México con más de 45,000 vehículos de un golpe, porque hubo muchos empresarios que compraron flotillas y siguen apareciendo más empresas como Taxifi, la más reciente, y que tampoco cumplen los requisitos mínimos para operar. Señoras y señores periodistas, como les hemos dado a conocer, estamos en una ciudad con un gran desgobierno para beneficio de solo unos cuantos. Esto es la ley de la selva y solo a quienes nos aprietan es a quienes estamos cumpliendo con todos los requisitos. Podemos ver los operativos van contra el taxista concesionado sobre y ante todo. Sin embargo, nosotros seguimos en pie de lucha y vamos a incrementar nuestras movilizaciones, nuestras denuncias y las acciones jurídicas consecuentes, porque sabemos que tenemos la razón y les vamos a tumbar el negocito a esos políticos y estas empresas transnacionales, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Miren, nos llama la atención a los taxistas de la Ciudad de México que esté el gobierno improvisando medidas administrativas que repercuten en la política pública que aplica al transporte. El 12 de agosto salió publicado en Gaceta que este servicio, que es ilegal porque la misma Constitución en su artículo 28 señala que el transporte, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país, el transporte se tiene que prestar a través de la figura de concesión o permiso, y van a pasar validación vehicular, lo que es la equivalencia a la revista de nosotros los taxistas, sin considerar, o no están considerando, que para pasar la revista primero tiene que estar concesionado o permisionado ese servicio, y no lo está. Si ustedes lo checan, pueden constatar en el Código Fiscal de la Ciudad de México que el concepto de revista para los taxis, ahí está establecido, y está establecido el monto de lo que cuesta ese trámite, y lo aportamos a la tesorería, a la Secretaría de Finanzas, lo cual significa aporte del gremio taxista al erario de esta ciudad. Pregúntense ustedes el dinero de los 1,560 pesos que de modo urgente están convocando a cobrar y a que estas unidades piratas pasen ese trámite. Todo ese dinero lo va a controlar una empresa de reciente creación, o sea, una empresa que se creó al vapor en 2 o 3 días, y que hay de ese dinero, ¿a dónde va a ir? ¿Quién lo va a manejar si no es Secretaría de Finanzas? Es por eso que nuestra postura es seguir reprobando esas medidas aplicadas por el gobierno, que están además hechas al vapor y sin ninguna legitimidad. Porque los taxistas concesionados, para poder pasar una revista, ya tuvo que haber pagado su tenencia, que es mucho más alta que un carro particular, la revista de taxímetro, una cromática que debe ser el color exacto
porque ahí tú sabes, como me cuenta ese de que la señorita que busca a su príncipe azul, cuando le encuentra, no le gusta porque no era el azul que ella quería. Así, no da exactamente el mismo tono de la cromática del color rosa, por decir algo, y es motivo para que no pase la revista. Aparte de los pagos que se tienen que hacer, el pago de revista que es mucho más elevado, y esta supuesta revista que van a hacer a los aplicaciones, es un caso particular, con una licencia de chofer, no de chofer, sino de automovilista, que no garantiza nada la seguridad para los usuarios. Se llevó a cabo también una carta al presidente de la República para que diera su opinión al respecto, ya que todo lo que tiene que ver con las concesiones y permisos tiene que ver directamente con el Ejecutivo. Y la pregunta que se le hace al señor presidente es: ¿qué opina de que se esté llevando a cabo a nivel nacional el otorgamiento, en el caso particular del Distrito Federal, con base a un acuerdo que nosotros consideramos que no es válido, que se le permita a las empresas particulares que ellos emitan las reglas de cómo se va a operar, de cuánto se va a cobrar? Hay un descontrol total en lo que respecta a la reglamentación, a las tarifas, etcétera. Por otro lado, en el estado de Jalisco se han llevado más de 505 amparos y se han estado trabajando. La semana pasada hubo una reunión de los abogados en Ciudad de México con abogados del estado de Jalisco para analizar la situación y el estado que guardan los amparos llevados en el estado de Jalisco y los procedimientos que se van a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México. Terminaría ahorita la exposición sobre lo que se está haciendo legalmente. Hemos hecho una serie de solicitudes en el sistema de información del InfoDF para que nos dé respuesta a la Secretaría de Movilidad en base a qué determina que se le tiene que dar la concesión, como ya lo comentó mi compañero Nacho, a esta empresa de Cartel Technologies para pasar esta supuesta revista, si es que se le quiere llamar así, a vehículos particulares, ¿no? Hemos solicitado también, en el momento en que la Secretaría de Movilidad saca en la Gaceta Oficial el dato de que va a dar estas autorizaciones a estas empresas de aplicaciones a través de cuestiones tecnológicas, estamos pidiendo la información de quiénes son estas empresas, y la respuesta, aquí las tengo, nos está diciendo que tenemos que ser más concisos en las preguntas, cuando está muy claramente que estamos pidiendo nombre, RFC, dirección de las empresas. Necesitamos todos los datos fiscales, ya que al momento en que firman convenio con la CEMOVI se vuelven datos públicos, y hasta el momento la autoridad se ha negado a decir quiénes son estas empresas. En el caso particular de la empresa Uber, niegan que exista algún documento emitido a Uber, y ustedes pueden hacer la misma consulta en el momento que lo quieran. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy probable que esta empresa pues tenga otra denominación legal, si es que la hay. Entonces, no sé si con esto se conteste la pregunta de las cuestiones legales. Hemos llevado a cabo amparos, procedimientos legales, se están llevando, se están corriendo, estamos esperando los términos, y solicitudes a cuestión federal, de cuestión del Ejecutivo, para que en base a la respuesta que dé positiva o negativa, hagamos también los procedimientos legales correspondientes. Los organismos encargados de procurar la justicia están supeditados al poder político. Eso es lo que estamos viendo. Lo vimos con los 17 juicios de nulidad solicitados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Cómo manejaron esa situación interna dentro del tribunal, orientando esas 17 peticiones de juicio de nulidad hacia una misma mesa
a cargo ni siquiera de un magistrado, sino de un secretario de acuerdos que tenía la promesa de la presidenta Esquivel Moza, después supimos, de que lo iba a pasar a pues magistrado. Entonces todos esos manejos que se dan lamentablemente dentro de estas instituciones encargadas de procurar justicia, cortan los procesos, los bloquean en realidad. Estuvimos también con 2 denuncias ante contra la Secretaría de Movilidad, cuando entonces estaba el secretario Rufino H. León, y contra estas empresas, y ahí están empantanadas en la Procuraduría Capitalina. Nos atendía el subprocurador Oscar Montes de Oca, y pues nos daba largas, como siempre hace, con sus mesas de diálogo. O sea, el trabajo jurídico ahí está hecho en todos los sentidos hacia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que si nos hubiera ido como le fue a la empresaria más rica de México, mujer, a Asunción Aramburú-Zavala, ella gana la petición, pero los taxistas no pudimos lograr ese triunfo ante lo contencioso. ¿Por qué? Porque pues ya le estuvimos escarbando, y pues sale a relucir el nexo político y la supeditación de ese órgano ante el poder político central, que representa la figura del jefe de gobierno. Eso es lo que sucede. Sin embargo, nosotros no hemos cesado en perseguir nuestro objetivo, que es que haya un reconocimiento público de que estos servicios son ilegales, y lo estamos haciendo. Estamos preparando material, para no hablar también al vapor, para hablar bien, ya con fundamentos claros presentados, para un refuerzo que vamos a tener en una ofensiva jurídica. Ya estamos trabajando con 2 abogados especialistas en la materia, pero no nos queremos adelantar hasta que no tengamos ya incluso la documentación para presentarla a ustedes. Porque ahora, como dice el compañero Nacho, ahora estamos, además de la Ciudad de México, están cuando menos 27 estados de la República manifestándose en contra de las aplicaciones y de estas empresas, que por cierto, si como todos los que somos asiduos a revisar las noticias, a nivel mundial, donde se presentan estas empresas, casualmente generan crisis y problemas serios, ¿no? Y crean situaciones de descontento, cosa que nosotros no entendemos por qué no el gobierno tuvo esa intención de buscar qué pasaba, por qué se presentaron ese tipo de situaciones a nivel mundial. Y bueno, por el otro lado, fue un pago ingrato el que nos dio el jefe de gobierno, porque el jefe de gobierno, cuando fue candidato, y tuvimos una reunión muy amplia con él se comprometió a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los taxistas, nos hizo promesas que ahí están registradas en los medios, ¿no? Donde se comprometió a que se mejoraran los trámites administrativos, se comprometió a dignificar al taxista, así en esos términos, cosa que parece que hizo exactamente lo contrario, porque a los taxistas este gobierno ha contribuido a su ruina, porque el taxista, muy a pesar de los esfuerzos, digo, cuando Eury Calva fue la puntilla, porque así como los habitantes de este país estamos viviendo una situación crítica y seria por la situación económica que también no nos fue muy bien en estos últimos años, de esta manera ha contribuido a que a los taxistas los pongan en serias condiciones de posible ruina. Entonces, pero también nos interesa saber que
con todo y esto, ¿qué es lo que hace el gobierno con los recursos que ha obtenido de las aplicaciones? Nosotros estamos muy preocupados porque no se hace de dominio público, nadie sabe qué es lo que se hace, no entran a las arcas de la tesorería, sino directamente al gobierno a través de ese móvil. Es el cuerpo que todavía podemos ver ahí a los concesionados. Se nos dijo que ya el bochito de hace unos años ya para afuera, pero vemos bochitos y además pintados de rosa, y además con placas del Estado de México, porque ¿qué provocó la migración de estas células ilegales que prestan servicio de manera fraudulenta? Pues que se corrió el rumor aquí en la Ciudad de México cuando a los taxistas nos aplicaron a través de la SEDEMA la medida de que cumpliendo los 10 años ya la SEDEMA a través de los módulos de verificación de contaminantes nos niega la verificación. Fíjense, ahí sí la Secretaría se puso las pilas a través de Rufino Chelión y le pidió a Tania Müller que a los taxistas les prohibiera la verificación una vez cumplidos los 10 años de vida de su automóvil. Pedíamos que de igual modo al pirataje se le negara la verificación. ¿Lo podían hacer? Claro que lo podían hacer ellos como gobierno, pero no lo hicieron. Hubo un rumor fuerte de que así iba a pasar, que al taxista pirata ya no lo iban a verificar aquí en la Ciudad de México, y entonces sucedió la migración al Estado de México. Entonces, por eso se puede ver no solamente placas del Estado de México, también podemos ver placas de Michoacán, placas de Morelos, placas de otros estados, no nada más predomina la del Estado de México. Es el colmo del cuerno. ¿Qué es lo que están haciendo estas empresas de aplicaciones? Están viendo cómo las personas intentan entrar a ver si hay vehículos cerca de la zona. Concretamente, el estado de Durango no tendría por qué tener Uber, el estado de Veracruz no tiene oficialmente Uber, el estado de Quintana Roo oficialmente no debería de tener Uber. ¿Y qué es lo que está pasando? Que Uber está entrando, o sea, está entrando a través de la publicidad, como ya mi compañero Piña comentó. Es una empresa multimillonaria, está apostándole a los medios, está apostándole a publicitar por todos los mecanismos este tipo de servicio, y obviamente hay personas que lo están solicitando, aún a pesar de que muchos gobiernos se han manifestado en contra. Pues estas empresas han entrado en unos lados ya oficialmente, como es el estado de Jalisco, como es Ciudad de México, como es el estado de Puebla, pero hay otros donde no es legal y se está prestando ese pseudo servicio. En el caso del compañero Alfredo Flores de News México, que dice que si es una guerra de desgaste, pues nosotros queremos manifestar que tendremos que aguantar lo que sea suficiente, compañeros. Ya lo dijo también todos mis compañeros, es nuestro patrimonio, es de donde comen nuestras familias, nuestros hijos. Quiero que nos comprendan que nosotros prestamos este servicio porque es una cuestión incluso generacional. Nuestros abuelos fueron taxistas, nuestros padres fueron taxistas, y también hemos mandado este mensaje. Este problema del desempleo y crisis económica no es una cuestión de taxistas o de muchos servicios que se prestan en México. Es una cuestión de que el gobierno no ha logrado tener el desarrollo económico necesario. No hay oportunidades para los jóvenes, no hay oportunidades para los niños. Muchos de los empleados de gobierno y de otras empresas que los liquidan, ¿a dónde se van? Al gremio del taxista, al gremio del colectivo, al gremio de los tianguis, y sus ahorros y sus liquidaciones las invierten en concesiones como nosotros lo hemos hecho. Entonces, pues así será muy guerra de desgaste. Vamos a dar todo por defender nuestro patrimonio y el de nuestras familias.
Sobre la cuestión del tráfico de personas y todo lo ilegal que se ha manifestado a nivel mundial, nosotros volvemos a decir, Uber es ilegal, incluso para los clientes es peligroso. Ustedes han sabido de los casos de violaciones, de robos, de muertes, y el gobierno se hace de lado, la empresa se hace de lado. Aquí me comentan los dobles cobros, cuando los mismos operadores de esas empresas apagan sus celulares y fomentan que haya un aumento en la cuestión del sistema. En el momento en que el costo sube, prenden sus teléfonos y ahora sí al usuario se les cobra de más, o cuando quieren hacer algún tipo de cancelación, pues ya no se puede y les hacen el cobro. Y yo quisiera hacer nada más para ser más concretos, en varios foros nos han preguntado cuál es la pérdida. La verdad, compañeros de los medios, ciertamente es muy difícil. Por ahí algunos nos hablaban de que había algún tipo de desunión en el gremio, y más que desunión, ha sido la grandeza de este oficio o de este trabajo o de esta microempresa, porque somos un sector, y un sector muy importante. Somos microempresarios al final del tiempo. Somos microempresarios que hemos invertido en nuestros vehículos, en el mantenimiento, en llantas, en dar trabajo a otros. Cuando llegamos a tener operadores, damos trabajo. Cuando en el caso de los aeropuertos o algunas bases o sitios tienen casetas, recepcionistas, call center, o sea, no nada más somos el pequeño grupo de taxis del que nos estamos quejando, es todo un sector que está siendo afectado económicamente, y que el gobierno ha apoyado a estas empresas transnacionales, como ya lo han manifestado. Yo haría básicamente una pequeña multiplicación, por 300 pesos de pérdida diaria por vehículo, estamos hablando de 140,000 vehículos, compañeros de los medios, estaríamos hablando de 42 millones de pesos diarios que los transportistas estamos perdiendo. Y esos pequeños 300 pesos puede ser el desayuno que ahorita estamos tomando, o puede ser ir al cine quizás con mi familia de 3 hijos y mi esposa y yo, o pues ustedes ubiquen esos 300 pesos donde ustedes quieran, pero realmente es una pérdida importante para nosotros. Esos 300 pesos los usamos para comer y para vivir. Si eso lo multiplican por 700,000 concesionarios que somos en el país, y a esto queremos decirles, no nada más vamos a hacer 700,000, se están sumando a este movimiento nacional compañeros del sistema colectivo de transporte urbano, suburbano, porque ustedes lo han visto, no nada más están atacando al taxi. El taxi era la punta del iceberg, pero van sobre todo. Ya se habló de Cabify, que ya da servicios en helicóptero, bueno, por suerte nosotros, ese no es nuestro ramo, pero se están metiendo ya todo. Las motocicletas, al rato no falta que entren en el autobús y van a ver cómo la cosa cambia, porque ese sector que es tan poderoso a nivel nacional y que empiece a ver afectados sus intereses, van a ver si no las siguientes ruedas de prensa no son con nosotros, los taxistas, sino son con los grandes empresarios en el ramo del transporte público de pasajeros en versión autobuses. La realidad es que el Frente de Taxistas Concesionarios Organizados de México ha hecho por primera vez en la historia del país la propuesta de lograr llevar a cabo el Instituto Nacional del Taxista. Ese instituto apenas se está conformando con ideas no nada más de compañeros taxistas, sino otros especialistas en el ramo. Hemos tenido ya acercamientos con maestros del Instituto Politécnico Nacional, como ya había comentado mi compañero Piña, que han sido factor importante para que los jóvenes de México sean campeones a nivel internacional en cuestión de robótica. Pero no nada más queremos quedarnos en ese rubro. Queremos llevar a cabo una serie de implementaciones educacionales para los hijos de los taxistas,
para nosotros mismos y capacitarnos, porque el punto más importante es cubrir las necesidades de los clientes. Nos queda claro, compañeros periodistas, que hemos fallado en algún momento, pero estamos dispuestos a mejorar, estamos de acuerdo con la innovación tecnológica, estamos de acuerdo con el desarrollo del país, estamos de acuerdo con el pago de impuestos, pero también tenemos que fomentar a través de este instituto la formalidad a través de la educación y la cultura para que logremos llevar a cabo todos estos proyectos. Por ahí uno de ellos en particular tiene que ver en abatir esta cuestión del desempleo y queremos poner nuestro granito de arena. Sabemos que ahora las familias son diversas y ya no nada más hay jefe de familia, sino ya ahora hay jefa de familia o incluso los adultos mayores que tienen apoyos económicos son los que logran sacar adelante a las familias. Con esto queremos decir que daremos un apoyo importante a las mujeres para que pudieran trabajar incursionar en este gremio. Obvio, y va a ser importante tener algunas facilidades para que su familia esté segura, como que los hijos, para que las mujeres puedan capacitarse, es tener algunas opciones. Para tener bases en la Ciudad de México. No rebasa ni el 1% anual. Está, para ser más exactos, en el 0.05% la comisión de delitos graves, contra lo que en las aplicaciones preguntamos y no da ningún reporte en la Procuraduría, y esto es porque sentimos que hay un encubrimiento a dar esa información, pero afortunadamente los medios han hecho público lo que ya mencionaron todos los compañeros: casos de violación, casos de robo, casos de muertes por choque, y donde el seguro, insistimos, no cubre las lesiones o la muerte de lo que se nombraría el pasajero. Eso es por lo que respecta a la contestación para el compañero Suárez de Linda. En cuanto a lo que pregunta el periodista de la jornada, con la voz, es efectivamente es un tema lo de las tabletas, pero pediría que eso lo pudiéramos tratar en otro momento. Ahorita la rueda de prensa se circunscribe en la ilegalidad, y yo les quisiera recordar a todos los periodistas presentes que para intentar validar el gobierno a la ciudad, esto durante el año pasado realizó un debate digital en el laboratorio de la Ciudad de México, que aún comanda la licenciada Gómez Montt, y allí se llegó a dos conclusiones por parte del panel que siguen siendo vigentes. Estas dos conclusiones fue una por la abogada constitucionalista Paola Sofía Vázquez Sánchez, abogada constitucionalista del CIDE, y que fue invitada por el consejero jurídico de entonces, José Ramón Amieva, y por el secretario entonces de Movilidad, Rufino H. León Tobar. ¿Esto qué quiere decir? Que el panel lo instaló el propio gobierno de la ciudad, y una de las conclusiones a la que llegó la abogada constitucionalista fue que, desprendido del análisis de la Constitución y de la Ley de Movilidad y el reglamento de transporte vigentes, que siguen siendo los mismos en este año, el transporte que prestan estas empresas de aplicación es ilegal. Y eso está allí todavía publicado en internet, dentro de las páginas del laboratorio de la Ciudad de México. El laboratorio de la Ciudad de México contribuye para el gobierno de la ciudad en asesorar y en plantear políticas públicas. Y el otro comentario se hizo a través de una empresa que asesora políticas de transporte al gobierno también de la ciudad y a la Secretaría de Movilidad, que es ITDP. El presidente de ITDP, que es Javier Treviño, allí mismo mencionó también dentro de sus conclusiones
que el transporte que estaba desempeñando este tipo de aplicaciones no era un transporte privado, sino sí era un transporte público. Yo pregunto, y eso se puede retomar a más de un año de que fue el debate digital. Todos recordamos que fue el año pasado, durante el mes de junio, ahí se nos sometió a los taxistas, especialmente. A eso, a mí me parece que es una prueba de fuerza para querernos hacer caer en contradicciones, cosa que hasta la fecha no hemos hecho. La ley sigue siendo la misma, la Constitución también, y el reglamento de transporte, señores de medios, sigue siendo el mismo. No ha surgido, y ya están rebasados los tiempos, el reglamento de movilidad, donde nosotros, como bien mencionaba Nacho, confiamos que se consume ya la acción en contra de todo este transporte, no solo ilegal, porque así lo declara la ley en su capítulo de delitos, y es una ley secundaria que se sustenta en el artículo 14 del Código Penal del Distrito Federal. Si no esperamos que en este reglamento de movilidad realmente se ataque toda la irregularidad y la ilegalidad, sobre todo en el tema de las motocicletas también.